Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nosotros con lo que reflexionamos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy queremos subrayar el versículo 17 dentro del discurso de Pablo ante el procurador romano. Nosotros le llamamos a esto la defensa de Pablo. En realidad, esta defensa de Pablo comienza en el versículo 10 hasta el 13, ¿verdad? Aquí habíamos encontrado que Pablo absolutamente no usó la adulación para dirigirse a Félix y esperó su tiempo. Es decir, una adulación así directamente, porque también hay cierta manera de presentar. El hecho ya de decir que él confía y que vos siempre estás juzgando, que es una verdad. O sea, él hace mucho tiempo que estaban juzgando ahí. Pero el hecho de decir, toda con esta introducción, sabiendo que de hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto, entonces presentaré mi defensa. Ciertamente que no es una adulación como aquella que había presentado este abogado Tértulo, ¿verdad? Después hay un segundo elemento. Pablo reconoce también la autoridad de Félix. Él absolutamente reconoce su autoridad. Sabemos que, ahora están aquí los romanos y por lo tanto reconocemos tu autoridad y sabemos que eres tú el que tienes que juzgar esta situación. Después también, en esta autodefensa, él dice que hace 12 días apenas que yo estoy por aquí, en este versículo, 12 días que subí, pero yo subí a adorar. Yo me fui para eso. Yo en ningún momento me fui a hacer alboroto ni buscar altercado entre los judíos ni entre nadie, ¿verdad? No. Esta gente está inventando y está queriendo decir otras cosas, ¿verdad? Después también dice que él no estuvo disputando ni peleándose con nadie, esa es su autodefensa, ni amotinando a la multitud, tampoco yo me fui a amotinar a nadie. Si es que hubo un amotinamiento, no soy yo, atención, mala venía pues mala o creas inhala alboroto guay. Tampoco dice ni en el templo yo me fui a hacer algo contra el templo, absolutamente, ni en las sinagogas tampoco yo me fui a crear alboroto, ni en la ciudad. Es decir, yo vine aquí con toda tranquilidad como para adorar al Dios, ¿verdad? Y dice, ellos tampoco no tienen pruebas de lo que me están acusando. Y por lo tanto, Pablo niega todos los cargos.
Pablo está negando todos los cargos que se le está presentando. Por eso continuamos, ¿verdad? Nosotros ya hayamos visto 14, 15, pero sí admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley. Es decir, nosotros explicamos anteriormente que aquí el tema que se quiere poner al tapete, crear esa opinión pública, que todo el mundo comience a preguntarse, ¿es el problema? Entonces habíamos negado todo lo que anteriormente Tértulo había dicho. Pero sí admito, aquí hay una admisión de parte de Pablo. Él haya puede sí admito que por medio del camino, el camino nosotros sabemos que es justamente la vida cristiana. El camino es el seguir a Jesucristo. El camino es la vida cristiana. Entonces, se ha admitido, yo soy cristiano. Recordemos y volvamos un poco atrás, en el capítulo 8, sobre todo de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, que nosotros estuvimos estudiando. Nosotros habíamos reflexionado que Pablo incluso se había puesto a perseguir a los cristianos, y eso era en el capítulo 8. Encontramos, dice que estaba la situación que quemaba, la situación que arrasaba contra todo. Aquel día, dice, después de la muerte de Esteban, si ustedes recuerdan en nuestro estudio, aquel día se suscitó una fuerte persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, mientras tanto, hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas, se llevaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Bueno, esto es algo interesante, ¿verdad? De lo que Pablo está diciendo. Entonces, él admite y dice, versículo 15, el 14, pero sí admito una cosa delante de ti, que por medio del camino, porque después entonces con su conversión él entra y pertenece a la vida cristiana, que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Celestial es el Hijo de María, quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso acostado en el pesebre es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Celestial se ha quedado con nosotros en un pedazo
Pedimos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseñe a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. La Navidad es una época muy especial y más si hablamos de los niños. Unas semanas en las que se vive con mucho cariño, magia e ilusión el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Hervé Alustiza es cantautor de libros de Navidad infantiles. El personaje principal de cada cuento lo que hace es vivir una dificultad. Hay alguno pues, que tiene una ala rota o que se pierde por el camino y al final, cuando llega el niño Jesús, le ayuda a superar esa dificultad. Entonces es una manera de vivir la fe y de entender el sentido religioso y vivir con la ternura de Jesús, pero sobre todo en Él y con Él. Hervé comenzó a escribir cuentos en la Navidad del 2020. Todo comenzó después de que él y su hijo escribieran como regalo el cuento y corrieron hacia Belén a su mujer. Más adelante se publicó y salió a la venta. Ahora ya tiene 5 libros. La Paloma Colombina acaba de estrenarse. Una pandilla amiga de niños juega cada día y se lo pasa fenomenal y comparte lo que tiene. Hasta que un día unos arqueros con unas flechas de humo y fuego incendian todo y se tienen que ir de su pueblo y se meten en una cueva. Y cuando están dentro de la cueva les sorprende un extraño canto. ¡Cucurrucucú! Y ahí es cuando descubren a la maravillosa Paloma Colombina, que no sabremos si llegarán a Belén y cómo, y si descubrirán algunos magos o una estrella por el camino. Hervé utiliza el método Kamishibai, una técnica japonesa en la que cuenta sus historias combinando ilustraciones y narración. Hervé cuenta también con música. Junto a su hijo Giuseppe canta a los niños para animar las lecturas de los cuentos. Una serie de cuentos para disfrutar en familia y con los que aprender el sentido religioso del nacimiento del niño el 25 de diciembre. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro. La imagen navideña y te llegó a color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. Pemeru que lo mitad, ñan de Yara y Peguara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba. Pemeru que lo mitad, ñan de Yara y Peguara. Naranjitas y pacoba, peguerú que lo mitad, ñan de Yara y Peguara. De regalo sandía y chipá, naranjitas y pacoba, peguerú que lo mitad, ñan de Yara y Peguara. Para las 12, el año va a terminar.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy subrayamos el versículo 18 y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Él vuelve a insistir en ese aspecto. Me encontraron en el templo, pero en el templo, ¿qué yo estaba haciendo? En el templo yo estaba haciendo lo que es debido, ¿verdad? Entonces, no sé por qué ellos aquí me están queriendo juzgar. No tiene nada que ver, yo tengo una conciencia tranquila, una conciencia limpia. Tal vez Ananías, cuando a Pablo, cuando él se autodefiende ante el Sanedrín, ahora él vuelve a repetir lo elemental y fundamental. Ciertamente que aquí el Ananías no puede hacer nada. Está Tértulo, el defensor, está ahí. Atención, porque entonces si hacía cualquier macanada, también el procurador Félix enseguida ya opillamos y nada, opillamos el oicoajina. Pero, en fin, seguimos todavía con el discurso, seguimos todavía con todo lo que va pasando. Pero miren, desde el versículo 17 aquí, en que hasta bien adelante, incluso hasta más adelante, después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. ¿Se dan cuenta? Sobre todo el 17 es importante. Después de varios años he venido a traer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Después de años, dice, de estar fuera. No estuve yo aquí. Yo estuve ciertamente, y eso nosotros ya sabemos muy bien, estamos ya estudiando y me lleva Pablo o correo de aquí para allá, pero muchos años. Pero ahora estoy llegando y traigo ofrendas. Volví con limosnas y ofrendas. Amo a mi país, amo a Israel, amo el lugar donde yo también pasé, ¿verdad? Porque Pablo estuvo aquí, a pesar de Tarso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos un poco de que él tenía ciudadanía romana y después quiere decir que tenía sus padres por lo menos o algo? Alguien tenía algunas riquezas o tenían un poder económico bastante interesante. Aquí también nos encontramos con su hermana de repente. Ya pillase para que Pablo tiene su hermana y que vive en Jerusalén y tiene un sobrino ahí en Jerusalén. Quiere decir que era una familia bienestante y bueno, podría ser que sea de ciudadanía romana, a pesar de que no nos interesa tanto en un sentido así estricto, porque aquí Lucas va mucho más allá. Aquí, dentro de todo lo que reflexionamos y entendemos y encontramos que Pablo es un ciudadano romano, es también para darnos a entender que el camino, el proceso que se está haciendo en la vida cristiana es ir, como Hechos de los Apóstoles capítulo 1, desde el versículo ya 8, el versículo 8, versículo 9, etc., el versículo 8 principalmente. Ahí se nos presentaba, ¿verdad? Y se nos decía que tenía que comenzar desde Judea, ¿verdad? Y luego Samaria, etcétera, pasar por todas partes hasta llegar hasta los confines del mundo. Eso es lo que nos decía. Miren cuando se encuentra. Entonces se presentaban junto a ellos dos hombres. Bueno, esto ya es la ascensión, pero un poquitito antes, en el versículo 7. Pero Jesús les respondió: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado según su propia autoridad. Y ahí viene el 8. Pero recibirán fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Y aquí está lo esencial y lo fundamental. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el programa, el eje programático que ñandeñamos salambita y cuacata peñandi yarañe por todas partes. Llevarajata peñandi yara lleva hoy potajina ñande purupaiteta jina peñandi yara. Después de varios años, porque Pablo ya estuvo predicando, ahora nos está mostrando y dice: volví con limosnas y ofrendas porque amo mi país,
a jugo geneta. Estama emekwa estama mozalambia estama ikualka peñandi yaragoi como ingieva que se vea tu se apunto ume pe añepunu waikuaña mindu upona pe mozalambia ikualka antero y ahora vuelvo a mi país agradeciendo y traigo limosnas y ofrendas. Volvemos enseguida con más ñandi yarañi Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Corazón de América, nuestros sinceros deseos de felices fiestas. Ya viene la Nochebuena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. Y hoy en la luz de tus ojos voy a encontrar la felicidad. ¡Qué felicidad! En la Navidad y en el Año Nuevo. Si conmigo estás, si me das tu amor. En la Navidad y en el Año Nuevo. ¡Qué felicidad! Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y ta llegó a color rosado. De regalos sandía, chipá, naranjitas y pacoba, de güero que lo mitad, ñande, yara y Chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Borajú. Qué lindo que está el pesebre, miran un poco el obú. Y en sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, begüero que lo mitad, ñande, yara y pemuana. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoba, begüero que lo mitad, ñande, yara y pemuana.
la iglesia están sonando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Una linda viejecita que me espera en las noches de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están doblando, anunciando ya una nueva Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. La alegría de fin de año viene ya, con las fiestas de Año Nuevo y Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Yo voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 24, Hechos de los Apóstoles. Y el capítulo 24, versículo 19, dentro de la autodefensa de Pablo, este versículo 19 dice: pero estaban algunos judíos provenientes de Asia, que son los que debían haberse presentado ante ti para acusarme si tenían algo contra mí. Queridos amigos, aquí hay entonces algunas frasecitas importantes.
estaban algunos judíos provenientes de Asia. Pero estaban algunos judíos provenientes de Asia. Entonces, como él está presentando su historial, donde quiere subrayar el aspecto de la resurrección, y ya lo ha hecho, porque él ya dijo que yo creo en esa ley, creo en lo que dicen los profetas, pero desde ahí entiendo la resurrección, eso es lo que yo creo. Tengo la misma esperanza en Dios, que tienen también esto, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los judíos como de los injustos. Tanto de los justos como de los injustos. Habrá una resurrección para los justos y los injustos. Esta teología la está tomando ya del Antiguo Testamento, incluso, ¿verdad? De Daniel. Daniel capítulo 12 del 1 al 3. Que él dice, los se levantarán del polvo. Todos resucitarán, resurgirán. Y después continúa, uno para ser juzgado para la vida eterna y otro para ser juzgado para la condena eterna. O sea que hay una resurrección de justos e injustos. Pero luego, según Daniel, los justos para la vida eterna, el gozo de Dios, y de los injustos para la condena eterna, el sufrimiento y todo lo que significa entonces el vivir lejos de tu propia realidad, de tu propia dignificación. Eso es el elemento presentado ¿por quién? Y este es el elemento presentado por el cristianismo, ¿verdad? El cristianismo, esto es lo que presenta, pero también el judaísmo, porque él estaba diciendo que yo también creo, que tienen también esto. Tengo la misma esperanza en Dios, tengo la misma esperanza en Dios, que tienen también ellos, de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Y por eso yo me esfuerzo por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Upean en Goshen, se vaya a sé por lo menos allí pitazo allá popona hanguacha ya peñan de yara yerese apea ay mina allá popona hanguacha. Ahora, que me crean, no me crean, quieran o no quieran eso que yo digo, bueno, ese es otro problemita. Pero después de varios años he venido de nuevo aquí a Jerusalén a traer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. O sea, él está presentando lo más normal y lo que cualquiera de los judíos creyentes realiza. Y él dice, yo vengo a realizar lo normal. Entonces, ¿por qué me tienen que condenar de esta manera? Eso es lo que quiero saber, y Pablo, ¿verdad? Y después continúa, que cuando yo vine aquí para cumplir con el Señor, para presentar mis ofrendas, me encontraron ellos en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo, yo no vine aquí, no vine a presentarme con ninguna muchedumbre. Después te hoy. Eso no es. Pero estaban algunos judíos provenientes de Asia, eso sí. Estaban algunos. Y yo sí, ahora sí, te puedo decir, procurador Félix, que yo estuve predicando por Asia. Estuve recorriendo. Y esto era el Imperio Romano, recuerden, Entonces estuve recorriendo por ahí, predicando sin ningún problema, pero sobre la esperanza de la resurrección. Y ahora, estos también estaban en Jerusalén. ¿Dónde? En Asia. Porque pero en las sinagogas nos hemos encontrado y hemos predicado estas mismas esperanzas, la esperanza en la resurrección. Tengo la misma esperanza en Dios, que tienen también estos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Entonces, estos son los judíos provenientes de Asia. Y después,
que son los que deberían haberse presentado ante ti para acusarme. En todo caso, señor procurador, excelentísimo procurador Félix, los que tendrían que presentarse aquí, él representa, ¿verdad?, también su autodefensa. En todo caso, Vaigo ya poco ave Tértulo. Este es un abogado que viene simplemente porque es un profesional para acusarme, con sus palabras de halago, con sus palabras buenita, lindita, especializada, de un abogado que viene a acusar. Con otro ahí, Ananías, sumo sacerdote. Él es Esto es casi como decir palabra contra palabra, ¿verdad? Ese fue el famoso. Entonces hay que buscar. Y Pablo dice simplemente, y entonces es aquí donde le va a presentar al otro, ¿verdad? Son ellos, son los que deberían haberse presentado ante ti para acusarme. Y tienes razón, ¿verdad? Son ellos los que tendrían que haber venido aquí para acusarme y no estos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Queridos amigos, estamos iniciando ya esta cuarta semana del tiempo de Adviento. Y ahora es María quien corre al encuentro de su prima Isabel, la alegría y el gozo de portar al Salvador en su vientre. No la encierra absolutamente ni la hace sentirse encumbrada, orgullosa. Al contrario, la saca y se coloca en camino para ir en búsqueda de otras personas, de los seres humanos, en especial de los más necesitados, y hacerles también participar de esa salvación que Dios está suscitando en medio de nuestra historia a través de su pequeñez. El encuentro de María e Isabel, de estas dos mujeres, es una escena sensacional, ¿verdad? Que tiene unos elementos tremendos de transgresión por una parte y de subversión. Dios hace que las mujeres ahora sean las portadoras y anunciadoras de la buena noticia. Las mujeres, en la encarnación, pero también en la resurrección, son las testigos de la salvación. Así lo deja muy claro el Evangelio. Dos mujeres ahora hablan de la salvación, María e Isabel. Es algo impensable, ¿verdad?, para la sociedad y para la religión judía. Es una transgresión total. Pero el tiempo nuevo que se está inaugurando con la encarnación del Hijo de Dios hace que ahora se establezcan estos nuevos criterios de la participación de la mujer. Isabel, en el relato, toma una postura de profetisa. Su actitud es humilde, reconoce su pequeñez y también su indignidad frente a la visita que le está haciendo la mujer que lleva en su seno al autor de la vida, al Señor de la historia, Jesús. Cuando una persona ha entrado en la lógica del Espíritu, entonces las palabras ciertamente que sobran. Pero más que palabras, es el vientre de esta mujer que se llena de alegría. La criatura que está en su vientre se está gestando, es Jesús que se está formando. Siente también la presencia del Salvador
que llega a visitar la historia de una manera muy real para llevarla luego a la plenitud. Se da de esta manera un diálogo entre estas dos mujeres que llevan en su seno la vida de dos hombres muy importantes, hombres nuevos, Juan y Jesús. Una lleva en su seno al más grande nacido de mujer, la otra lleva en su vientre al hombre nuevo, al nuevo Adán, al que es el principio y fundamento de nuestra humanidad. Hay ciertamente como una sinfonía perfecta entre estas dos mujeres, María e Isabel. Sintonía que ya coloca en evidencia, sin haber nacido los niños aún, esa relación profunda que habrá luego entre el precursor, Juan el Bautista, y el Mesías, Jesús de Nazaret. Entonces, queridos amigos, aprendamos de María a creerle a Dios para vivir con generosidad el amor que Dios derrama en la vida de los que creen. Y como ella también, hay que salir al encuentro, al servicio de la vida, vivir siempre en disponibilidad. Esa es una tarea esencialmente nuestra, esencialmente cristiana. Y también de Isabel nosotros aprendemos a reconocer en los otros las maravillas que Dios va haciendo en sus vidas. Que también el testimonio de Isabel sea para nosotros y nos ayude a cada uno de nosotros a vivir en mayor fidelidad a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que preparemos bien el nacimiento de Jesús. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Intenté caminar sola sobre el mar. Intenté saltar sin paracaídas y acabé muy mal. Intenté navegar sin timón en alta mar y terminé en este lugar contigo a naufragar. Donde terminan mis flaquezas y mi debilidad, es donde tu misericordia me empieza a levantar. En ti encuentro mi seguridad, solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi cuenta. No vuelvo a la tormenta si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, mi Señor, mi Señor, contigo quiero estar. Intenté encontrar mi felicidad en otro lugar. Caminé en la oscuridad y me embarré
pasar. Y hoy te encontré en el Tú me encontraste en mi silencio, ahí en mi soledad, en esta soledad, con los brazos bien abiertos, con tanto amor para dar. en ti encuentro mi seguridad, Solo en ti, y ya no quiero intentar nada por mi nada por mi cuenta. Vuelvo a la tormenta, No vuelvo a la tormenta, si tú eres mi paz. En ti encuentro mi libertad, solo en ti, y me voy a aferrar a tu esencia, a tu voluntad, a tu presencia en mi caminar, mi Señor, contigo quiero estar. Solo en ti, Señor, encontramos paz. encontramos seguridad, encontramos libertad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro país, el mundo entero. Te pedimos que vayas tocando el corazón de todos nosotros, Que cesen las guerras y conflictos, que cesen los casos de depresión y suicidio, que cese el aborto y que vivas tú en nosotros, que reines tú entre nosotros, que vivamos nosotros en ti. Ya viene la noche buena, la Navidad, con sus lindas posaditas para gozar. El niño Dios en su cuna nos brinda paz. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. Y si me das tu cariño, vida de mi alma, no pido más. ¡Qué felicidad en la Navidad y en el año nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, ¡qué felicidad! Ya vienen los santos reyes frente al portal, al niño dan sus regalos con humildad, siguiendo la luz de Venus, llegan allá, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad, y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad en la Navidad y en el año nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, ¡qué felicidad! ¡Qué felicidad en la Navidad y en el año nuevo! Si conmigo estás, si me das tu amor en la Navidad y en el año nuevo, ¡qué felicidad en la Navidad! ¡Qué felicidad en la Navidad! Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones
brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hoy estamos leyendo esto, ¿verdad? O si no, que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. ¿Qué delito cometí? Y eso es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Ellos aquí directamente alegan, vaya, pero muy por encima. Nunca entran en el caracú. Nunca entran en lo que ellos hicieron o están pensando o están tramando. Recién decíamos que ellos dicen, queríamos juzgarlo, dice, según nuestra ley. Hasta ahí nomás, queríamos juzgarlo según nuestra ley. Pero, cuando te pone ya el pero, hoy manténgame adversativo, ayer. Ustedes dicen, orean ahí, pobrecito, diga tú ya, po, ayepa, según nuestra ley, pero ¿por qué? Y ahí te mete la causa. El tribuno Lisias llegó y lo arrancó de nuestras manos con mucha violencia. Ay, pobrecito, vino con tanta violencia, y ellos lo que estaban haciendo con Pablo, nada. O sea, ¿qué quiere decir? Para él entonces queríamos juzgarlo según nuestra ley. Bailan de ley. Nesea, capetere, y culture, yucandra, pisabe ahí mismo, en un tumulto. Pero violan de ley. La ley marcial ya eso, ¿verdad? Y entonces, con mucha violencia, ordenando a los acusadores que comparecieran delante del Señor. Que comparecieran delante del Señor, es decir, delante de Félix. O sea, que ahora indica tú ya por bebé, etcétera, etcétera. Y por eso viene como una acotación y como una nota muy importante que entendamos nosotros. Esta adición que se pone en el capítulo 6 y 7 muestra que a las autoridades judías les hubiera gustado juzgar a los cristianos sin la interferencia del poder romano. Pero algo hay botar vecino. Orero ya ponte mal, orero ya posee. Orero ya captún de manos asá sobre cualquiera, porque orela lo manda, orero de colado poder, orero y captún, oro juzga a todo el mundo. Como nosotros queremos. Como nosotros queremos. Entonces, esto es, queridos amigos, lo que estamos aquí entendiendo. Y mucho antes, luego, por eso Pablo dice, yo me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Yo, sinceramente, dice Pablo, se está presentando y está diciendo directamente, sí, no hay nada que ver con son ellos los que están detrás mío y me están queriendo incluso matar, ¿verdad? Porque eso sí, él ya podría decir, capítulo 23, con esta conjura y entender por la mente. Después de varios años, he venido a traer limosna a mi nación. Entonces él presenta aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que él estaba haciendo en ese momento? Pero incluso cuando Pablo en el capítulo 22, ¿se acuerdan? Que él había también presentado una defensa también, o sea, él había dicho qué es lo que había hecho, pero esto era el discurso ante los judíos cuando estaba en Jerusalén. En un momento va terminando, ¿verdad? Y dice que se encontró ante el Señor. Vi al Señor que me decía, apúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí.
Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba en cada sinagoga encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo, aprobando aquello y cuidando los vestidos de los que lo acusaban y lo estaban matando. Pero él me dijo, vete porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Hasta ahí el discurso de Pablo. Y miren, enseguida dice, lo estuvieron escuchando hasta estas palabras. Pero entonces levantaron sus voces diciendo, quita a ese de esta tierra, porque no merece vivir. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Entonces, son ellos, ¿verdad? Ya, y eso en Jerusalén, ¿eh? Es cuando él había pedido hablarle un poco, hace el discurso, habla en hebreo, se dirige a sus compatriotas, y ahí ellos reaccionan después. O en Ducho hasta cierto punto. Hasta ahí le escucharon. Pero después reacciona. Quita a ese hombre. Peyucañandé, ¿viste? Que son ellos los que están reaccionando. ¿Por qué reaccionan? Y porque él está anunciando el tema de la resurrección. Él está hablando. Y después continúa. Es muy interesante, ¿verdad? Que ya hemos reflexionado, pero vea, ya viendo una cabella y que vean, ya entendés, jamás ya ve Pablo, ella va. O presentaba en Yara, y sobre todo, como decíamos, el tema de la resurrección es el tema, es la espinita, entonces, que les hace doler y les hace gritar, ¿verdad? O pela yucasí, vela Pablo ve. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yara Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.